un segundito. Listo. Qué pena. Listo. Entonces, lo que venía diciendo, entonces hoy vamos a ver, a partir de lo de la clase pasada, vamos a ampliar ese concepto y vamos a aprender a hacer nuevas cosas. Entonces, demos inicio de una vez. Entonces, recordemos que la notación espectral que vimos la clase pasada, entonces teníamos que se basa en el número atómico que tiene el elemento y ese número atómico nos va a indicar que tiene cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene ese elemento. Y en la notación espectral entonces tenemos los niveles de energía que van a ser los números arábigos, los números del 1 al 7. Vamos a tener los subniveles que van a estar representados con las letras S, P, D o F. Y vamos a tener el número aquí exponencial, que es el número de electrones. Esa parte la vimos la clase pasada. Y que para poder realizar esta distribución y saber cuántos electrones caben en cada uno de los niveles de energía y en cada uno de los subniveles o en las órbitas internas, entonces utilizábamos el diagrama de Moeller, que era el arbolito ese de Navidad. Entonces el arbolito nos tocaba era solo seguir las flechitas. Si yo seguía de manera adecuada esas flechitas, entonces podía determinar cuántos electrones había en cada nivel y en cada subnivel. Entonces esa estructura de notación espectral nos va a botar la siguiente información. Entonces tenemos que, como su nombre lo dice, la tabla periódica tiene una periodicidad. Entonces es cuando hablamos como del ciclo. Un momento que me están escribiendo acá por el chat. No necesitamos cámara, antes yo les tengo bloqueada la cámara, lo único que necesitamos es el micrófono. Y si no, me escriben por el WhatsApp. Entonces, como les estaba diciendo, la tabla periódica se llama periódica porque hay una periodicidad. O sea que cada vez que se repiten los datos es porque tienen algo en común. Entonces, como cuando tenemos nosotros épocas de lluvia y de sequía, entonces nosotros ya sabemos en qué épocas del año hay lluvias y en qué épocas del año hay sequías. Si una mujer tiene su periodo menstrual, entonces es periódico, lleva una periodicidad y se repite cada 20 y pico de días, dependiendo del cuerpo de cada mujer. Entonces, lo mismo pasa en la tabla periódica. Entonces, esa configuración electrónica le confiere a los elementos y esa organización dentro de la tabla periódica una periodicidad. O sea que se vuelven a repetir los mismos datos siempre. Entonces, si nos damos cuenta y ustedes cogen su tablita de periódica y miramos los elementos litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, todos, si miramos aquí en este cuadrito que habíamos dicho las indicaciones, va a aparecer la configuración electrónica. Aquí en la tabla periódica nos va a aparecer resumida, pero acá en esta imagen yo se las tengo desplegada. Y si nos damos cuenta, es que todos los elementos que pertenecen al grupo 1A de nuestra tabla periódica, todos esos elementos ¿van a qué? Van a terminar en lo mismo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que van a terminar en lo mismo? Van a terminar con el último nivel de energía con un solo electrón allá. Entonces, si miramos, el litio tiene 3 electrones de valencia, 3 electrones, 1, aquí 2 más 1, 3. El sodio tiene 11, entonces 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Y queda uno solo al final. El potasio, tenemos que su número atómico es 19. 2,
Más 6, más, aquí falta un número. Bueno, pero termina en 4S. Entonces, si miramos acá, todos los elementos del grupo 1A siempre van a terminar en un nivel de energía diferente, pero van a terminar con el subnivel S y tendrán solo un electrón en la última capa de valencia. Entonces, en la última capa siempre van a tener un electrón. Entonces, si miráramos los elementos del grupo 2A, entonces todos terminarían en 2S y en vez de un 2 un 1 acá, en todos estos, terminaría con un 2 en todas las elementos de ese grupo o de esa columna. ¿Listo? Entonces, tenemos que los elementos representativos habíamos dicho que eran los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces, estos elementos representativos, los de las dos columnas primeras, o sea, el grupo 1A y 2A, van a presentar siempre un orbital S o P. ¿Listo? Estos dos de este lado, los del grupo 1A y 2A, van a terminar siempre en la letra S. Y los elementos del grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A van a terminar en la letra P. Luego, todos los elementos de transición de acá van a terminar en la letra D y los de abajo van a terminar en la letra F. ¿Listo? Entonces nos sirve para ubicar los elementos en la tabla. Entonces acá está lo que acabo de explicar. Entonces acá en el grupo 1A es este, siempre van a terminar en S1. El grupo 2A va a terminar en S2. El grupo 3A va a terminar en P1. El grupo 2A, 4A va a terminar en P2. El grupo 5A va a terminar en P3. Todos los de la columna, independiente del número de electrones que tengan, todos van a terminar en esa misma posición y con la misma cantidad de electrones en su última capa. El único elemento que no cumple esta regla es el de este lado, que es el helio. ¿Por qué? Porque el helio tiene 2 electrones en su última capa y no puede tener más. ¿Listo? Todos los elementos de aquí Profe, qué adentro, pena interrumpirla. dime, Esto es para decirle que si me puede esperar un momentico y me vuelva a conectar desde el computador. Es que ahorita como que se dañó el computador y me tocó entrar desde el celular, pero ya se arregló, entonces es para poder entrar desde el listo. computador. ¿Te doy 2 minutos o 1? ¿Cuánto quieres? No sé, no me demoro, Listo. creo. Bueno, dale. Entonces paremos ahí un segundito. En clase, amor. Ya voy.
Listo, continuamos. ¿Ya? Sí, profe, ya. Listo. Listo. Entonces, como les venía explicando, entonces, todos los elementos de acuerdo al número de electrones que queden en su último nivel y de acuerdo al a la última letra en la que tenga electrones puestos, entonces se van a ubicar en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, todos los elementos que determinen en S1 van a estar en esta columna, todos los del S2 acá, P1, P2 y así sucesivamente. Entonces, si yo le digo, si termina en S, ¿qué tipo de elemento es? Representativo. Si es P, representativo. Si es D o F, son elementos de transición. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver que el grupo 1A son los metales alcalinos y siempre van a terminar N, que significa que es un número cualquiera. ¿Qué número cualquiera? Pues del 1 al 7. ¿Listo? Un número cualquiera del 7 y va a tener un electrón en la última capa. Y ese electrón que está en la última capa se va a llamar electrón de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Me voy a adelantar un poquito a lo del tema de más adelante. El electrón de valencia es el electrón que va a reaccionar con los demás. ¿Listo? Entonces ese electrón de valencia es la característica que hace que un electrón sea, un átomo sea atractivo a otro y se pueda unir con él. Entonces sería como la personalidad de nosotros. Entonces, dependiendo del número que tenga aquí en la última capa, ese último electrón va a darle una personalidad a ese elemento y le va a dar unas características propias para que se pueda relacionar con los otros elementos. Entonces necesitamos saber que los elementos no se comportan de que los elementos no son todos promiscuos, sino que tienen unos elementos específicos con los cuales se pueden relacionar. Con otros no. Así como nosotros, los átomos tienen personalidad, hay veces le cae a uno bien la gente y hay veces le cae mal. Entonces, los que les cae mal, entonces entre ellos nunca se va a unir y nunca va a haber una reacción y nunca van a formar una molécula. En cambio, si esos átomos son amigos, son compinches, se agradan y se gustan, pues pueden formar una amistad y se pueden unir o se pueden casar. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida que los átomos. Y esa personalidad del átomo se lo va a dar el electrón de valencia. ¿Listo? Entonces, los del grupo 1A siempre van a terminar en N, o sea, un número cualquiera del 1 al 7, y van a terminar en la letra S y con un solo electrón en la última capa. El grupo 2A son los metales alcalino-térreos y van a terminar en la letra N, S, o sea, un número cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y va a tener 2 electrones. Entonces, como tiene 2 electrones en la última capa, entonces quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. El grupo 3A, o sea, ya este lado, ya no van a terminar en S, sino van a terminar en P. Pero tenemos que tener en cuenta que estos térreos tienen 2 letras. ¿Por qué tienen 2 letras? Porque aquí puede ser 1 y 1, o 2 y 2, o 3 y 3, o 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6, o 7 y 7. Entonces, porque termina el mismo nivel de energía. Acá termina en uno solo. En cambio, acá ya tiene un nivel de energía, pero tiene 2 órbitas adentro donde cabe diferente cantidad de electrones. Entonces, ¿por qué sabemos que pertenece al grupo 3A? Porque tenemos que sumar estos dos números de arriba, estos electrones, y entonces 2 más 1 da 3. Entonces, como tiene 3 electrones en su última capa, entonces se va a ubicar en el grupo 3A.
Aquí tenemos, por ejemplo, el 5. Entonces, el 5 son los carbonoideos, o sea, la familia del carbono. Entonces, tenemos que puede terminar acá en cualquier nivel, pero tienen que estar ambos en el mismo número. Y como vemos, termina con 2 electrones en el subnivel S y 2 en el subnivel P. Entonces, ¿qué sumamos? 2 más 2 da 4. Entonces, quiere decir que en el último nivel de energía tiene 4 electrones. Y si tiene 4, entonces se va a ubicar en el grupo 4A. Entonces, si se dan cuenta la importancia de saber cuántos electrones tiene y el grupo, porque siempre va a corresponder. Entonces, si yo le digo cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno y ustedes dicen, ah, está ubicado en el grupo 6A, ah, pues tiene 6. Entonces, yo no tengo que escribir toda la notación espectral para saber cuántos electrones de valencia tiene. ¿Listo? Puede que si me la piden, pues la debo hacer, pero si tengo mi tabla periódica, yo simplemente puedo mirar en qué grupo está mi elemento y puedo saber cuántos electrones tiene en la última capa. Tenemos luego el grupo 5A, que son los nitrogenoides, o sea, la familia del nitrógeno, y termina igual en S2, pero aquí en P ya no caben 2 electrones, sino 3. Entonces, si sumamos 2 más 3, da 5. Entonces, si nos da 5, quiere decir que pertenece al grupo 5A. Y así sucesivamente. Entonces, si hay 6 electrones, es perteneciente al grupo 6A. Si tiene 7 electrones, pertenece al 7A. Y si tiene 8, pertenece al grupo 8A, que son los gases nobles. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí? No, profe. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver ejemplo. Entonces, cuando ya aprendimos a hacer esta notación espectral la clase pasada, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cuando nos den esto escrito, sin saber qué elemento sea, yo pueda ser capaz de decir en qué periodo y en qué grupo está cada elemento. Entonces, eso es lo más de fácil. Entonces, acá tenemos un ejemplo que es indicar a qué grupo y periodo pertenece un elemento cuyo número atómico se escribe con la letra Z, es igual a 11. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos escribir la notación espectral. Entonces, empezamos con nuestro arbolito. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Entonces, si sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Entonces, ahí ya tenemos el número atómico de ese elemento. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el grupo y el periodo? Entonces, el número del nivel de energía nos va a decir en qué periodo está ese elemento. Y el electrón que hay acá, que sobra acá, que está escrito aquí arribita, nos va a decir a qué periodo pertenece, a qué grupo pertenece ese elemento. Entonces, el número dice el periodo y el chiquitín del electrón, del número de electrones, nos va a decir el grupo al que pertenece. Entonces, simplemente yo acá voy a señalar que el último nivel de energía, entonces el último nivel de energía nos va a decir periodo, entonces ese elemento pertenece al periodo número 3. Y aquí este 1, como dice que hay un solo electrón en la capa de valencia, en la última capa, entonces va a estar perteneciente al grupo 1A. Entonces, si vamos y miramos en la tabla periódica, el elemento que tiene 11 electrones, número atómico 11, es el sodio y efectivamente contamos 1, 2, 3, está en el periodo 3 y pertenece al grupo 1A. ¿Listo? Entonces, recordemos que si termina en S o en P, es elemento representativo. Recordemos que las dos primeras columnas en P y las de este lado
en S y en P. ¿Listo? Segundo ejemplo. Entonces, indicar a qué grupo pertenece el periodo, a qué grupo pertenece el elemento con grupo y periodo. ¿Listo? Y para el elemento que tiene un número atómico de 15. Entonces empezamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí como hay dos números que dice el mayor número de energía, 1, 2, acá es 3. Entonces, el mayor número de energía nos va a decir el periodo. Entonces, este elemento pertenece al periodo número 3. Y para saber el grupo, entonces, como hay dos letras pertenecientes al nivel de energía 3, entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar esos electrones. Entonces, 2 más 3 me va a dar 5. Y entonces, ese elemento pertenecerá al grupo número 5A. Y si voy a la tabla periódica, entonces cuento 1, 2, 3. Entonces, periodo 3, me voy aquí derecho. Y dice que en el grupo 5A y el elemento es el fósforo. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo podemos ubicar. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Entonces, me devuelvo a esta. Mirar el mayor nivel de energía. Entonces, 1, 2, 2, 3. ¿Cuál es el más grande? El 3. Siempre me debo ir por el número más grande. Y ese me va a decir el periodo. Y si se repite ese nivel de energía, así tenga subniveles diferentes, debo sumar el número de electrones que hay en ese nivel de energía. Entonces aquí, por ejemplo, sumo 2 más 3, me da 5, entonces pertenece al grupo 5A. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces este ya es más grande, ¿sí se dan cuenta? Entonces, tenemos que el número más grande es el 4, pero aquí varía la posición. Ay, termina en D. ¿Listo? Entonces, como termina en D, yo aquí le cambié la posición, termina en D. Entonces, tenemos que pertenece al periodo número 4, pero como ya tenemos la letra D, tiene que pertenecer a los elementos de transición. Entonces, como ya en los últimos niveles tiene la letra D, entonces vamos a sumar los electrones de este nivel y nos da 3. Entonces, 1 más 2 da 3. Y entonces pertenece al periodo número 4. ¿Dónde está? 21. Está acá. ¿Listo? Entonces, periodo 1, 2, 3, cuarto periodo. Y pertenece al grupo 3B. ¿Listo? Entonces, aquí les pongo otra tablita a donde nos va a indicar los elementos en que van a terminar. Entonces, este va a terminar en 1S, estos dos van a terminar en 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Estos van a terminar en 2P, estos en 3P, 4P, 5P, 6P. ¿Listo? Y tengamos en cuenta que este terminará en estos, pero terminará en 1, toda esta columna, y estos en 2S. Acá terminará en 2P, entonces 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces depende del número, vamos a ubicar el elemento. ¿Sí queda claro eso, chicos? Y miren el nivel de energía. El nivel de energía siempre va a estar de acuerdo al periodo. Y recuerden que los periodos son los horizontales. Entonces, si solo tiene un nivel de energía, es el periodo 1. Si tiene dos niveles de energía, entonces va a ser el periodo 2. Ay, me salté. Si está en el tercer nivel de energía, como está acá y acá, entonces todos estos son del periodo 3. Estos son del periodo 4, periodo 5 y así sucesivamente. Entonces,
esta notación nos permite ubicar el elemento. Entonces, la actividad es, yo aquí volví y les puse la culebrita para que hagamos estos cuatro elementos, hagamos la notación espectral y con los últimos datos que les dé atrás, ustedes me digan a qué grupo y a qué periodo pertenece. ¿Sí queda claro? Chicos, los escucho. Sí, señora. ¿Listo? Entonces a trabajar. Les doy 10 minutos. Si es suficiente 10 ahí, porque ahorita tenemos otro trabajito. ¿Creen que en 10 sí alcanzan? Sí, más que suficientes. Uno no se demora sumando electrones y siguiendo la culebrita. Listo, 10 minutos, chicos.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Hay dudas? ¿O está fácil? Chicos, voy a dejar de compartir un momentico para mirar lo de la asistencia, ¿listo? Listo, ahí se los dejo mientras tanto. Si están viendo el... Sí, profe. Ah, bueno, es que hay veces me queda la duda. Listo, venga, a ver. Hoy estamos a 30 de julio. Listo. Grupo 2. Viasus. ¿Viasus está conectada? Viasus. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo. Nicole Sepúlveda. Paula. Sí, profe. Buenas tardes. Listo. Tomás David Torres. Presente. Listo. Presente. Listo. Silva. Silva. Presente. Listo. Silva, necesito que me ponga al día con las actividades. No sé si ya me envió, en el email no he revisado, pero no he... Lo de esta semana no lo he calificado. Diego Pineda. Presente, profe. Listo. Tomás Nieto. Presente, profe. Sofía Sandoval. Presente, profe. Karen Villamil. Presente. Juan Pablo Tovar. Presente, profe. Juan Felipe Mendoza. Presente. Salcedo. Presente, profe. Rivera. Presente, profe. Laura Peralta. Peralta.
Pelufo. Presente. Luisa Martínez. Luisa. Y listo. ¿Listo? ¿Ya acabamos o no? No, profe, todavía no. Uy, están lentos, chicos. Y eso que son 4 elementos nomás. Y ya pasaron los 10 minutos. 5 más. ¿Listo? Porque si no, no alcanzamos a hacer el resto del trabajo. Chicos, para la clase dentro de 15 días, allá la otra semana que nos corresponde, por favor, necesito que vayan consiguiendo una cajita de plastilina y palillos. Y ese día sí vamos a tener la pantalla, las cámaras abiertas, ¿listo? Entonces, porque necesito ir mirando qué es lo que hacen. Entonces, necesito que ese día estemos todos con la cámara abierta, entonces vayan consiguiendo unos palillos y una cajita de plastilina, así sea pequeñita, y hacen las bolitas pequeñitas, no grandes, ¿listo? Entonces no es necesario que compren una cajota de plastilina, sino una pequeñita. Y unos cuantos palillos, ¿listo? Que también los podemos partir por la mitad. Entonces, ¿entendido lo que debemos ir consiguiendo? Sí, profe. Listo. Sí, Entonces, profe. para que con tiempito lo vayan haciendo. Yo trataba de avisarles con tiempo. Y recuerden que el periodo se acaba el 13 de agosto. Es decir, en la semana que tenemos clase nosotros. ¿Listo? Entonces necesito que estemos pendientes de eso y de que vayan entregando las actividades. Que no sea que yo ya esa semana, creo que la coordinadora empezó a mandar mensajes de texto de quienes no están entregando tareas y quienes no están asistiendo a clases virtuales. Entonces, independiente de que no estén asistiendo, yo les he escrito ahí en el Edmodo y todos son testigos de que vean los videos y hagan las actividades. Y se les está dejando todo ahí. ¿Que tienen que entregar por otro lado? Sí, por el email sí está bloqueada la actividad. Entonces, por favor, para que se vayan poniendo al día. ¿Listo, chicos?
Listo, chicos, continuamos entonces. Bueno, ¿alguien me puede decir qué elemento es el de número atómico 75? Grupo 7A, periodo 6. Grupo 7B. Recuerden que los que dan en letra D o F se ubican en la letra B. ¿Listo? Entonces, es grupo 7B. ¿Y qué periodo? 6. Grupo 6. Listo. ¿Y cómo se llama ese elemento? Renio. Listo. El 30. ¿Quién me dice el 30 qué elemento es? Sí. Periodo Sí, 4. otra persona para que le demos la oportunidad. El 30. 2B, periodo 4. 2B, periodo 4. ¿Qué elemento es? 4. Elemento. El zinc. ¿Me dan un momento que timbraron en la puerta? Si me da tiempo de hacer esto. Ya volví. El elemento 17, ¿cuál es? ¿En qué grupo y en qué periodo? El 17. ¿Los escucho, chicos? ¿Profe, no íbamos en el 30? No, íbamos en el 30 y ya me dijeron que era el zinc. No. ¿O no me dijeron grupo y periodo? No, ya me lo habían dicho, me habían dicho 4-2B. Vamos en el 17. ¿Cuál es el 17? Grupo 7, periodo 3. El del último nivel de energía. A. 7A, ¿qué periodo me estás dando el grupo? ¿Qué periodo es? El número grande, ¿en cuál de estos números terminó? El 3. Ah, entonces es periodo 3, grupo 7A. Bien, otra persona, el 20. El 20, ¿qué elemento es y dónde está ubicado? El 20. Chicos, agilicemos porque ahorita nos falta el resto.
de la clase. Esto 20, no es profe. el 20. Calcio, grupo 2A, periodo 4. Listo, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a ver los electrones de valencia. Entonces, lo que les decía, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa o en el último orbital. ¿Listo? Y esos electrones, como están desequilibrados, tienen que completarse. Entonces, como tienen que completarse, son la capa del átomo que va a reaccionar con otros átomos. ¿Listo? Entonces, por regla general, ¿cuál es? Hay una regla que se llama la regla del octeto. La regla del octeto dice que los átomos, todos los átomos, para que estén equilibrados y estén completos, tienen que completar en su última capa de valencia 8 electrones de valencia, exceptuando 2 elementos. ¿Cuáles serían esos 2 elementos? Pues el elemento número 1, que es el hidrógeno, que solo tendría un nivel de energía y solo tiene un electrón. Y el elemento helio. El helio tiene 2 electrones de valencia. Y como sabemos, el primer nivel de energía solo le caben 2 electrones. Entonces, si miramos, venga, qué pena, me devuelvo en esta tabla periódica. ¿Dónde hay una tabla periódica? Acá. En esta tabla periódica, si la observamos, entonces estos 2 elementos solo van a poder completar su última capa de valencia. ¿Y cuál es lo máximo que cabe? 2. Entonces, todos los elementos que están aquí en la columna de este lado se llaman los gases nobles. Y son los únicos elementos de la tabla periódica que tienen completa su última capa de valencia. O sea, ellos están equilibrados y no necesitan mezclarse con los otros elementos para estar en equilibrio. Entonces, por eso se llaman gases nobles, como si fueran de la realeza en nuestra tabla periódica, y ellos no necesitan mezclarse con la chusma, que sería el resto de la tabla periódica. Entonces, estos elementos son los únicos que tienen completo su último nivel de valencia. De resto, de aquí para allá, todos están incompletos y todos deben llegar a la regla del octeto, que quiere decir que en esta capa tendría que completar 8 electrones, en esta tendría que completar 8 y en esta última tendría que completar 8. Entonces, el boro solo tiene 3 electrones de valencia. Entonces, el boro se podría mezclar con un elemento que tenga 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué elementos tienen 5 electrones de valencia? Entonces, recordemos lo que les dije ahorita. El último nivel de energía nos dice cuántos tiene, y lo mismo en la notación espectral. Nos dice cuántos electrones, y esos que están de última son los que están en esta capa. Entonces, si tengo que completar a 8, el boro con un elemento, ¿de qué grupo se debería complementar para completar los 8 electrones de valencia? Entonces, el boro si tiene 3, sabemos que está en el grupo 3, ¿cierto? 3A. ¿Cuántos electrones le faltarían en su última capa? Y un elemento ¿de qué grupo lo debería complementar? ¿Alguno entiende hasta ahí o todavía no lo entienden? ¿Cuántos electrones nos harían falta para llegar a 8? Si tengo el boro y tiene 3 electrones, ¿cuántos electrones me faltan? 5. 5. 5. 5 electrones me hacen falta. Entonces, si necesito un elemento que tenga 5 electrones de valencia, entonces puedo complementarlo con cualquier elemento que pertenezca a esta columna, o sea, al grupo 5. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando vamos a ver que los elementos van a ser parejas dependiendo del número de electrones de valencia. Acá el segundo ejemplo, el silicio. El silicio tiene 4 electrones de valencia, entonces ¿con quién se tiene que unir? Con otro elemento que tenga ¿cuántos?
que tenga 4 electrones de valencia, porque 4 más 4 daría 8 y complementaría su capa de electrones. El antimonio tiene 51 electrones y en la última capa tiene 5 electrones de valencia. Entonces, este grupo 5 solo se puede unir con el grupo 3 porque 5 más 3 da 8. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hay capa de valencia? Porque acá cerca del núcleo están todos estos electrones. Y esos electrones, como ya los niveles de energía están completos, entonces no necesitan ser complementados. Entonces, ¿de qué manera pueden complementarse esos niveles de energía? Por medio de los enlaces químicos. Entonces, lo que yo les decía, los elementos tienen una personalidad que es la que se las da estos electrones de valencia y están más al exterior y pueden reaccionar fácilmente con otro átomo. Entonces, pero la regla general es que esa reacción que él tenga con ese otro átomo, tienen que quedar ambos elementos con equilibrio en su última capa de valencia. Y ahí es a donde vamos a ver la próxima clase los diferentes tipos de enlaces. Entonces hay enlaces en que podemos compartir las cosas, como digamos mi esposo y yo compartimos la cama y no hay ningún problema, nos acostamos uno al lado del otro y nos complementamos, a que yo necesite robarle o quitarle a otra persona algo. Entonces, los átomos funcionan de esa manera. Puede que compartan electrones para quedar equilibrados o puede que le roben a otro elemento esos electrones que tienen en su última capa. Y ahí se establezcan los enlaces. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener súper claro, los electrones de valencia siempre van a estar afuera, son los más alejaditos del núcleo, los de la última capa. ¿Listo? Y para representarlos, entonces se utilizan los símbolos o estructura de Lewis. Entonces, los símbolos de Lewis son una representación de los átomos para no, ¿qué? Para no tener que dibujar todo esto. ¿Ustedes les parecería fácil ponerse a dibujar todo esto? En cada nivel ponerse a dibujar bolitas y si digamos le toca el elemento 100, entonces usted dibujar un collar de perlas de 100 pepitas, eso es muy fastidioso, ¿sí o no? Entonces, como lo que nos importa es la capa de valencia, o sea, solo la última, entonces por eso se creó esta estructura de Lewis. Entonces, los símbolos de Lewis son una representación de los átomos de acuerdo a la teoría de Lewis. Entonces, la teoría de él es que los átomos, los electrones que reaccionan en los diferentes enlaces se encuentran únicamente en esa capa. Entonces, son los más importantes y son los que van a reaccionar. Entonces, solo necesito dibujar eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a escribir un símbolo, una estructura de Lewis de un elemento o los símbolos? Entonces, el símbolo del elemento químico, es decir, las letras que tenemos en la tabla periódica, por ejemplo, el hierro, entonces va a ser Fe, el boro va a ser la letra B, el nitrógeno va a ser la letra N. Entonces, las letras del símbolo del elemento químico van a ser las, ¿qué? Van a ser el núcleo del átomo, ¿sí? O sea, las letras de cada elemento van a servir como el núcleo del átomo. Y alrededor vamos a poner los elementos de la capa de valencia. ¿Listo? Entonces, el símbolo va a representar el núcleo del átomo y los electrones internos de ese elemento. Y afuera vamos a tener solo unos punticos. Entonces, como sabemos que un átomo tiene que llegar a completar 8 electrones de valencia, entonces podemos colocar hasta un máximo de 8 punticos alrededor del símbolo del elemento. Y entonces tenemos que máximo podemos colocar 4 punticos a un lado. Entonces, qué pena acá me salgo. Eso es lo que no me gusta de aquí. Ya les vuelvo a compartir la pantalla un momentico.
Entonces aquí yo tengo mi Paint. Entonces yo siempre tengo que colocar siempre acá, pongámoslo más grande. Listo, entonces por ejemplo vamos a hacer el fósforo. Listo, entonces voy a colocar la letra P y yo siempre tengo que colocar los electrones de valencia alrededor. Entonces, si miramos el elemento fósforo, la letra P, con número atómico 15, ¿en qué grupo está? ¿En qué columna? Entonces, recordemos que la columna de la tabla periódica, entonces aquí yo voy a tener mi tabla periódica. Listo. Digamos que esa es la tabla periódica. Qué pena el mamarracho. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que es el 1A, aquí está el 2A, aquí está el 3A, aquí está el 4, 5, 6, 7. Qué pena los mamarrachos y aquí está el 8. ¿Listo? Entonces, dependiendo del grupo en el que esté, entonces pónganle cuidado. Qué pena el mamarracho, pero es que es complicado. Bueno, acá crean que este pedacito, esta muelita no existe. ¿Listo? Entonces, los elementos que van a pertenecer al grupo 1A solo van a tener un electrón de valencia. Los que pertenecen al 2 va a tener 2 electrones de valencia. Si está en el grupo 3, va a tener 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces el fósforo está ubicado en la columna 5. Entonces todos los elementos que estén aquí en esta columna van a tener 5 electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos le debo dibujar a este átomo? Entonces simplemente, por lo general, debo escribir 2 acá, 2 en este eje, 2 en este eje y 2 en este eje. A excepción de determinados enlaces en donde yo tengo la letra P y puedo tener 2 a este lado y 1 a este lado, o puedo tener 4 a este lado dependiendo del tipo de enlace. Entonces, pero por lo general para escribirlo, entonces voy a tener la letra P del fósforo y ya sabemos que pertenece al grupo 5 porque está en esa columna. Y entonces voy a dibujar 5 electrones de valencia. Entonces simplemente voy a dibujar 5 pepitas alrededor. 2 en cada eje, ¿listo? Entonces ahí ya tengo 4. Y simplemente voy a poner una acá. Y listo. O puedo poner 2 acá, una acá y otra abajo. Entonces depende de la ubicación del grupo. Voy a ponerle el número de pepitas alrededor. Otro ejemplo, el bismuto. ¿Alguien me dice el bismuto a qué grupo pertenece? ¿Qué grupo, qué columna pertenece el bismuto? ¿Alguien? ¿A cuál? Grupo 5A, 5A. periodo, No, solo el periodo grupo. 6. Solo el grupo, no nos confundamos con la anterior información, o si no Ah. van y le ponen 6 pepitas alrededor. Recuerden que en la estructura de Lewis es solo el periodo, ¿listo? Obvio que lo podemos hallar así, como les enseñé antes, pero lo puedo ubicar en la tabla periódica, ¿listo? Entonces, digamos acá de otro color, entonces le dibujo un puntico, 2 punticos, 3 punticos, 4 punticos y 5 punticos. Listo, ese átomo va a tener 5 electrones de valencia. El polonio, ¿cuántos tiene? Tiene 6. Tiene 6 electrones, pero ¿cuántos tiene en la capa de valencia? ¿A qué grupo pertenece? Ay, el polonio sí, perdón, estaba mirando el carbono. El polonio, ¿no?
El polonio. Ah, sí, 6. Entonces voy a dibujarle 6 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿El carbono cuántos tiene? ¿El carbono cuántos electrones? 4. Entonces voy a poner 2, 1 en cada lado o 2 parejas y listo. ¿Listo? ¿El flúor cuántos tiene? 7. 7, entonces voy poniendo 2, 3. Bueno, ustedes los dibujan allá, créanme que esto en país es horrible. Ustedes hacen bien bonitas las punticos, ¿listo? La próxima clase ya no vamos a utilizar punticos, sino vamos a utilizar punticos y X, ¿listo? ¿Por qué? Porque la representación son los punticos, pero cuando se unen a otros elementos para diferenciar los electrones de valencia de un elemento y de otro, entonces en una vamos a utilizar punticos y el otro elemento le vamos a colocar X, ¿listo? Pero desde que sepamos, por eso yo les decía en la clase, la primera clase que vimos tabla periódica, desde que ustedes me ubiquen que los grupos son los verticales y que los periodos son los horizontales, ahí ya tenemos adelantada mucho trabajo, ¿listo? Ahí tenemos adelantado el trabajo. Entonces, así podemos quedarnos aquí analizando todos los elementos y ustedes solo tienen que poner máximo 8 punticos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá, voy a continuar acá. ¿Listo? Entonces acá ejemplos, el nitrógeno. Entonces si tomamos la notación espectral, recordemos que el último nivel de energía nos dice el periodo y los números chiquitos, los superíndices, nos dicen los electrones de valencia. Entonces si lo sumamos es 2 más 3 da 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso pertenecería al grupo 5A. El neón. Entonces el neón tiene en la última capa de valencia 2 más 6 da 8. Entonces se dan cuenta que aquí tiene 8 electrones de valencia. Entonces ese 8 quiere decir que si tiene completa toda su capa es un gas noble. Es uno de los que no necesita mezclarse con los demás. El aluminio. Entonces último nivel de energía 3. Entonces periodo 3 y si sumamos los dos números entonces nos da 3, entonces tiene 3 electrones de valencia. Y el azufre, entonces, tiene 6 electrones de valencia. ¿Listo? Entonces, acá lo que les decía, entonces, todos los elementos del grupo 1A van a tener un electrón de valencia. Los del grupo 2A van a tener 2. Los del grupo 3A van a tener 3. No, aquí hay uno mal, mire, aquí se fue un punto en esta imagen que bajé a internet. El grupo 4A van a tener 4, el grupo 5 todos van a tener 5, el grupo 6 todos van a tener 6, el grupo 7 todos van a tener 7 y el grupo 8A todos van a tener 8 menos el helio porque el helio solo tiene 2 electrones. ¿Listo? Y esta es la actividad de la clase. Entonces vamos a... Yo aquí solo les puse los números atómicos. Tienen solo 2 elementos de cada grupo representativo. Entonces van a haber 2 que solo tienen que tener un puntico, 2 que solo tienen que tener 2 punticos, 3 que solo tienen que tener 3 punticos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primero. Entonces el primero. Entonces voy a la tabla periódica, la pueden usar, ¿listo? Entonces dice que el número 19, entonces dice que es el señor potasio, entonces ustedes simplemente van a escribir allá en su cuaderno potasio, el símbolo es la letra K, ¿listo? La notación espectral, entonces 1S2, 2S2, y así sucesivamente, porque no me la sé de memoria, me toca mirarla, pero pertenece al grupo 1A y pertenece al periodo 4
Y la estructura de Lewis, pues voy a poner acá la letra K. Y alrededor, entonces, como pertenece al grupo 1A, entonces le voy a pintar un puntico. ¿Listo? Ahí ya me quedó. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí queda entendida la actividad? Llenar el cuadro. Ahí repasamos uso de la tabla periódica. Repasamos nombre, símbolo. Repasamos notación espectral, ubicaciones en la tabla, ya sea mirándola acá o mirándola directamente en la tabla periódica. Y sabiendo ya el grupo, entonces podemos hacer la estructura de Lewis. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, ¿sí queda profe. entendido? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces pueden empezar. Todavía les quedan 40 minutos de clase para terminar esa tablita. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo les dejo de compartir y vuelvo y les comparto, pero de otra manera, para yo ir subiéndoles la actividad al... ¿Ahí en ese tamaño de letra se ve bien o lo necesitan más grandecito? Listo, dejémoslo ahí. Ahí está bien, profe. Listo. Tengo 14 en clase. Listo. Son... Asistencia. ¿Les dejé de compartir? Dios mío, perdón. Muestra.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya en cuál van? ¿En qué elemento van? Chicos. Chicos, ¿en qué elemento van? Ay, y varios se salieron ya de la clase. Yo les dije que yo ahorita volví a llamar a lista. ¿En qué elemento van? ¿En cuál número? ¿Ya van terminando o van colgados? En el 52, profe. Ah, ya van terminando. ¿Quién más? ¿Qué otra persona me dicen dónde va?
¿Listo, chicos? ¿En qué vamos? ¿Ya vamos terminando? Listo, vuelvo a tomar la lista nuevamente. Mariana Viasus. Viasus. Presente. Ah, listo. Paula Sepúlveda. ¿Ya acabaste? Mariana. Para que una vez vaya saliendo. ¿O No, tienes profe. dudas? Ahí me faltan unos. Listo. Paula. Paula Sepúlveda. Acá, profe. ¿Cómo vas? ¿Ya casi? Sí, ya casi. Listo. Tomás David Torres. Torres Tomás. Se fue hace rato. Listo. Acá yo registro que sale antes. Torres. Listo. Ángel Silva. Silva. Presente. Listo. Diego Pineda. Presente, profe. Listo. Tomás. Tomás Nieto. Listo. Sofía. Presente, profe. Listo. Villamil Karen. Presente. Listo. Juan Pablo Tovar. Tovar. Presente, profe. Listo. Mendoza Juan. Presente, profe. Juan Mendoza. Ya Tovar, ya te puse la asistencia. Juan Mendoza. Presente. Listo. Salcedo. Salió. Presente, profe. Ah, ya volvió. Ah, sí, como invitado, pero volvió. Bien. Rivera. Presente, profe. Listo. Peralta. Laurita. Peralta. Profe, creo que se le salió. Es que el internet ya está muy malo. Pero salió hace más de una hora. Tranquilos, yo les dije. Eleni Pelufo. Pelufo. Aquí. Listo. Luisa Martínez. También salió hace rato. Rivera ya. Listo. Solano. Solano está. Solano.
Silva está por ahí. Silva, Ángel. Listo. Listo. Listo, chicos. Entonces, por favor, vayan alistando la plastilina, los palillos, que no haya excusa ese día. ¿Listo? Y damos por terminada la clase. ¿Listo, chicos? No los escucho. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, que tengan una feliz tarde.